Buenos días a todos. Bueno, a mí me encomendaron dar esta plática titulada Biopsia de vellosidades coreales versus amniocentesis. Vamos a iniciar con esta publicación reciente que fue dada por el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, donde vemos que ellos sacan una prueba de screening para aneuploidías fetales. Aquí nos justifican por qué nosotros tenemos a bien hacer un estudio de tamizaje o un screening del primer trimestre. Se conoce que alrededor del 5% de las muertes infantiles van a ser resultado de alguna anomalía cromosómica. Dentro de esas anomalías cromosómicas, la aneuploidía va a ser la causa más común. Sabemos y conocemos que la aneuploidía se define como una pérdida o ganancia de un cromosoma. Estos cromosomas van a tener cientos de genes que van a codificar proteínas para que esas proteínas den origen a un adecuado desarrollo embrionario. También, a través de este screening del primer trimestre, podemos nosotros hacer o detectar aquellos embarazos no viables, aquellos embarazos que van a tener incompatibilidad con la vida y que pueden ser detectados desde edades gestacionales muy tempranas. O también podemos conocer aquellos fetos que van a tener retraso en el desarrollo, que pueden tener alguna anomalía funcional, sea leve o grave, y que pudieran generarles alguna discapacidad intelectual. La trisomía 21 es una de las trisomías, es la más común, con una prevalencia de 1 en 800 a nivel mundial, y es ella la causa de la que se haga toda esta serie de estudios y análisis para conocer aquellos fetos que tienen mayor riesgo. Dentro de nuestros antecedentes, actualmente en el mundo occidental la tasa de natalidad ha disminuido significativamente, de tal forma que en esta conferencia de ministros de salud del Consejo de Europa, que se realizó en Estocolmo desde el año de 1985, se dieron a la tarea de recomendar el empleo de todas las técnicas de diagnóstico prenatal en todas aquellas familias que pudieran tener algún riesgo. Desde esta época, entonces, nosotros estamos hablando que se está dando un poco de mayor realce a todas estas técnicas que actualmente conocemos. Se ha visto que alrededor de la década de los 90 al año 2000 ha habido un aumento de la tasa de defectos congénitos y un aumento de la tasa de mortalidad alrededor del 20% de los niños de 0 a 4 años. Y esto ha sido principalmente porque en nuestra medicina de México nosotros tenemos digamos como un retraso en toda la atención, en lo que es la atención primaria a la salud. Nosotros ahorita estamos actuando ya hasta en un nivel de prevención secundaria, donde hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Ya estamos entrando en la etapa patogénica. Lamentablemente en nuestro país la escuela de la medicina tiende a ser una pirámide invertida a los países de Europa, por ejemplo, donde su base es la medicina familiar, la prevención, antes de dar un diagnóstico o un tratamiento. Nosotros quizá estamos un poco al revés. Y esto es lo que ha creado, pues, que se realicen con mayor frecuencia estas pruebas. En el año de 1965, Ian Donald, él fue el primero que realizó un estudio de ecografía para conocer el fenotipo del feto. Después, en 1972, Brock registró que la alfa-fetoproteína sérica se encontraba asociada a defectos del tubo neural. Y ya para el año de 1990 se estableció claramente todas las acciones encaminadas a descubrir cualquier tipo de defecto congénito en el feto. Y así, hablando propiamente de lo que nos compete a nosotros, que es la biopsia y el estudio de amniocentesis, en 1975, en un grupo de investigadores chinos, se hizo el primer estudio de vellosidades coreanas. Ahí pudieron estudiar el ADN de las vellosidades y asociarlo a las alteraciones que presentaban los fetos con cromosomopatía. Y para el año de 1982, la amniocentesis fue ya descrita por Charles, y en 1956, a partir de ese estudio de amniocentesis, ya se identificó el sexo prenatal. Ya para 1967, Jacobson y Bartes informaron el primer diagnóstico intrauterino de una anomalía cromosómica. Es así como hemos visto la evolución un poco de estos estudios invasivos. Quizás no los deberíamos de llamar meramente invasivos. Yo considero que cuando nosotros mencionamos el término de invasivo, es algo que predispone ya a
Bien, aquí tenemos que las técnicas invasivas del diagnóstico prenatal se van a dividir en tres. En el diagnóstico genético preimplantación, que fue el que vimos hoy por la mañana, la biopsia de vellosidades coriales y el estudio de amniocentesis. Nosotros vamos a estar encaminados a estos dos estudios, la biopsia de vellosidades y la amniocentesis. Recientemente, en el año 2016, en mayo de este año, ISUO ya sacó una guía donde nos habla de los procedimientos invasivos para el diagnóstico prenatal. Entonces tenemos así la amniocentesis. Tenemos que la amniocentesis es definida como una aspiración transabdominal de líquido amniótico. Está indicado entre la semana 15 y 20 de gestación, y esto ya es con un grado de recomendación A. La aguja debe ser desde 20 a 22 Gaucher y debemos desechar 2 mililitros de la muestra que nosotros obtengamos. Estos tres parámetros son los principales para que nosotros tengamos una muestra de amniocentesis exitosa. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, principalmente aquellas pacientes que nos salgan con un cribado de aneuploidía con riesgo alto. Aquellas pacientes, depende también nosotros el punto de corte que estamos tomando como riesgo alto. Hace un momento les explicaron en la plática que tomaban riesgo alto, intermedio y riesgo bajo. Eso es en la escuela europea, porque en la escuela europea, afortunadamente, ellos tienen acceso fácil al diagnóstico por DNA fetal en la mayoría de las pacientes. Y el país lo paga, bueno, el gobierno lo paga. En nuestro país no es así. En nuestro país nosotros tenemos que bajar, o bueno, el punto de corte modificarlo, porque en nuestro país la mayoría de las pruebas las tiene que pagar la paciente. Entonces nosotros nos basamos, en el Hospital General nosotros tomamos un punto de corte para definir nuestro riesgo como 1 en 250, como nos lo maneja la base de datos fetal test. Aquellas pacientes que nos salen por arriba de este riesgo nosotros los denominamos como un riesgo alto. Alguna anomalía cromosómica en una gestación previa, anomalía cromosómica parental, una anomalía en la ecografía o marcadores mayores de cromosomopatías en el segundo trimestre, la confirmación de un resultado de DNA fetal libre. Afortunadamente contamos con esa técnica, pero a pesar de eso, como bien se estableció ya, el DNA no sustituye al diagnóstico definitivo que nos va a dar la amniocentesis o la biopsia de vellosidades. También lo podemos utilizar en las pacientes con restricción de crecimiento severo precoz antes de las 22 semanas, que podrían orientarnos a que este feto esté alterado con alguna cromosomopatía, o pacientes que tengan restricción severa entre 22 y 28 semanas de gestación. Hay algunas otras indicaciones para la amniocentesis, como las infecciosas, por ejemplo, cuando vamos a estudiar citomegalovirus, toxoplasma, parvovirus o enterovirus, entre otros. Debemos de tener en cuenta el material que vamos a utilizar, tenerlo todo en orden, los tubos, la aguja, los campos estériles, las gasas y la funda también estéril para el ecógrafo. Bueno, aquí tenemos que ya se han publicado diferentes estudios y la evidencia ya está reciente y actualizada en cuanto a las recomendaciones para realizar la correcta técnica del estudio de amniocentesis. Se recomienda la aguja de 22 Gaucher cuando vamos a hacer un abordaje directo hacia la cavidad amniótica. Tenemos que se realizó un estudio controlado, aleatorizado, con un número de pacientes de 200, donde utilizaron agujas de 20 y 22 Gauchers, obteniendo una tasa de sangrado de 4 en 100 versus 8 en 100. Vemos que la diferencia pues, es relativamente significativa. Sin embargo, deciden que cuando nosotros utilizamos una jeringa de 20, el líquido va a tener una salida con mayor rapidez y el tiempo en que nosotros obtengamos la muestra va a ser menor. También la pérdida fetal la estudiaron con los diferentes calibres de las agujas, con 20 Gauchers, 1.57%, 21, 1.47 y 22, 1.61. Entonces, en esta guía de ISUO nos recomiendan la punción con 21. Y nos recomiendan también evitar el paso transplacentario, esto con un nivel de evidencia 1 más, y con la finalidad de evitar la contaminación de la muestra y tener un mejor resultado. Aquí debemos hacer una evaluación ecográfica adecuada. En la Escuela de Barcelona nos comentan que nosotros debemos de colocar el transductor y hacer cortes transversales hacia todo el abdomen materno y localizar dónde se encuentra el mayor pool de líquido amniótico y donde no hay placenta. En algunos casos no es posible, sobre todo cuando la placenta su inserción es anterior. Debemos obtener alrededor de 15 a 30 mililitros de muestra.
También tenemos aquí que se realizaron estudios retrospectivos con un número de 150 pacientes, donde observan una tasa de contaminación cuando pasamos la placenta del 6% comparado con aquellas pacientes que no se atravesó la placenta del 1%. Entonces vemos que si nosotros evitamos ese paso transplacentario, pues vamos a evitar mayor falsos en ese resultado de miocentesis. Entonces, evitar el paso transplacentario y desechar los 2 primeros mililitros obtenidos en la muestra nos van a ser de utilidad y nos van a dar un resultado favorable con un nivel de evidencia 2. Bien, debemos de colocar, existen también diferentes formas de tomar la muestra. Una de las formas es colocar el transductor de acuerdo al plano sagital de la paciente, rotarlo hacia 45 grados en el plano transversal del feto, encontrar el líquido amniótico e incidir con la aguja a otros 45 grados, de tal manera que el ángulo que se forme entre la aguja y el transductor llegue a ser de 90 grados. Sin embargo, también existe la otra forma de tomarlo, donde hacemos una punción directa vertical a 90 grados con respecto del eje materno, y las dos son adecuadas. Aquí debemos de evitar tener el efecto de TENS, que consiste en que nosotros funcionemos de una forma inadecuada, lento, y generemos que se haga esta bolsita entre el líquido amniótico, el saco amniótico y la aguja. En esta gráfica que les pongo aquí es la forma de colocar la función adecuada. Esta es la forma correcta, donde vamos a observar a través del ecógrafo todo el trayecto de la aguja y vamos a ver dónde se encuentra finalmente. Aquí, si nosotros entramos en un ángulo incorrecto, podemos observar que tenemos un espacio muerto donde no podemos visualizar dónde estamos funcionando, si estamos funcionando hacia donde se encuentran los intestinos o no, y en este caso, pues con mucho mayor posibilidad aquí de funcionar algún intestino. ¿Cuál va a ser el momento ideal? Bueno, las guías del 2016 no nos manejan como tal un intervalo de edad gestacional. Sin embargo, en la mayoría de los artículos ya reportados está que entre la semana 15 y 20. ¿Esto por qué? Pues porque es la mayor posibilidad donde hay células, los amniocitos se van a desarrollar con mayor seguridad, con mayor certeza. La muestra va a tener menor probabilidad de contaminación y vamos a tener menores resultados adversos en el feto. Aquí tenemos que en otro ensayo controlado realizado con un número de 695 muestras, alrededor de los años 90, se hizo una comparación entre la amniocentesis antes de las 14 semanas y después de las 15 semanas, y observaron una pérdida del 7.8 y 7.4%. Entonces vemos aquí que pues la pérdida fue muy elevada y los defectos congénitos también, del 2.4 y del 2.6%. ¿Esto por qué lo consideraban? Pues debido a que todavía en esas edades gestacionales contamos con el celoma extraembrionario y además la cantidad de líquido es muy poca. Debemos de tomar en cuenta que también se han reportado fallos en el cultivo de alrededor del 0.1%, mosaicismos en 0.25%, es muy bajo el porcentaje, pero aún así lo podemos obtener. Y el fallo del cultivo se va a asociar a aumento de la edad gestacional. Entre mayor edad gestacional tenga la paciente, pues menor posibilidad de tener un resultado certero. Se ha reportado que hasta 9.7% de fallo alrededor de la semana 28, donde pues realmente la amniocentesis como un estudio citogenético pues tendría ya una poca utilidad. Las complicaciones que encontramos, recuerden que hasta antes de este año de la publicación reciente que se hizo, nosotros sabíamos que 1 de cada 100 bebés podrían ser afectados o podrían tener pérdida de la gestación, 1 de cada 100 pacientes que nosotros tomábamos estudios. Sin embargo, ya tenemos que la tasa de pérdida se ha reportado hasta del 0.1%. ¿Y esto por qué razón? Pues porque antes no contábamos con todos los estudios, equipos sofisticados con los que se cuenta hoy, con los que ya es posible realizar el estudio con la técnica adecuada. Entonces esa tasa es significativamente baja ya. La ruptura de membranas del 1 al 2%, puede haber, cuando nosotros realizamos funciones múltiples, puede haber líquido sanguinolento o anomalías fetales. También se reportó escape de líquido amniótico
cuando tenemos más de 24 semanas, alrededor del 1% o máximo 2%, la infección o corioamnionitis menor del 0.1%. Entre otras de las complicaciones, la injuria fetal, trauma ocular, injurias cutáneas, trauma tendinoso, trauma en vasos fetales o un daño cerebral, principalmente asociado a la porencefálica. Se realizó este estudio, una revisión de Dinamarca, con una muestra, si observan aquí, es significativamente alta, de 147.987 pacientes. Esta fue en este año, donde se observa una pérdida gestacional desde un 0.56 a los 28 días posteriores a la toma de la muestra de amniocentesis y un riesgo de óbito de 0.09% a los 42 días luego de la amniocentesis, con un nivel de evidencia mucho más. Entonces vemos que realmente pues sí ha sido muy importante este decremento que ha tenido en cuanto a la pérdida de la gestación el realizar un estudio de amniocentesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a espantar a nuestra paciente, más bien vamos a orientarla y a reportarle cuáles son las estadísticas que están ya publicadas para que esta paciente tenga una mejor orientación y tome la mejor decisión de si realizar el estudio o no realizarlo. Dentro de las complicaciones maternas se encuentra la sepsis, la muerte, la punción inadvertida del intestino. Esto sobre todo si hacemos un mal abordaje, como lo habíamos visto en las 3 imágenes previas, o cuando nosotros tenemos ya la mala fortuna de hacer el estudio y tener que funcionar por segunda ocasión, está ya bien establecido que no debemos intentarlo una tercera ocasión, máximo 2 funciones. ¿Cuáles serían los factores que nos aumenten este riesgo en las mujeres de tener alguna complicación? Pues los miomas uterinos, las malformaciones mullerianas, la separación corioamniótica previa al estudio, el hematoma retrocorial, el sangrado materno, las pacientes con obesidad, pues nos van a dificultar la técnica, y las pacientes con multiparidad, principalmente más de 3 partos. Y aquí les puse este video, donde vamos a observar una toma de estudio. Vemos aquí que la aguja va a entrar a este nivel, va a atravesar toda la piel y las capas del abdomen materno. Vemos que la placenta se encuentra en una situación, en una posición un poco difícil. Atraviesa placenta, entra la aguja y obtiene la muestra. Esa sería una de las formas de tomar el estudio. A pesar de que hablamos hace un momento de que debemos evitar el paso transplacentario, muchas veces no nos va a ser posible. Sin embargo, como bien lo sabemos, las guías solo nos van a dar algunas recomendaciones, no es la ley como tal. Nosotros podemos valorar el caso en cada paciente y tomar la decisión más adecuada. Y ahora en cuanto a la biopsia de vellosidades coriales, ¿qué es lo nuevo o cuál es la evidencia reciente? Bueno, tenemos que la biopsia de vellosidades es la obtención de la vellosidad corial para estudio citogenético o molecular. Está indicado que se realice entre las 10 y las 13 semanas de gestación. Igual, esta semana límite de gestación 10 antes no se realizaba como tal, se había puesto entre la 11 y la 13. Sin embargo, en esta revisión del 2016 se establece este rango de edad, ya con un grado de recomendación A. Puede ser de 2 formas, transabdominal o transcervical. Algunos ensayos observacionales han reportado una tasa de pérdida de alrededor del 0.2 hasta un 2%. Y este rango varía, ¿por qué? Pues por la habilidad que tiene el operador de hacer la prueba. No es porque exista mayor pérdida fetal con la biopsia comparado con la amniocentesis. Sin embargo, vemos que es muy cercano su rango inferior al de la amniocentesis, de 0.2%. Entonces nos quedamos actualmente con que riesgo de pérdida para la amniocentesis del 0.1% y para la biopsia del 0.2%. Es muy bajo. Y el fin de la biopsia pues es obtener las células del trofoblasto, y esto, como lo habíamos comentado en la historia, fue ya publicado en China desde los años 70, igual ya tiene bastante tiempo. Para este estudio necesitamos cierto material específico, el espejo de Collins y la pinza de Snell. Esta pinza tiene la particularidad de medir 25 centímetros de largo y 1.9 milímetros de diámetro. Es una pinza muy delgadita, que va a ayudarnos a nosotros a poder pasar por el orificio cervical externo e interno y llegar a la parte de la placa corial de la placenta y tomar el estudio adecuadamente. Bueno, desafortunadamente no se cuenta, en el Hospital
debemos hacer una valoración en sagital, transversal y sagital del cervix. El sagital medio nos va a ayudar a saber nosotros a conocer si la placenta se encuentra anterior o se encuentra posterior. El transversal si se encuentra a la derecha o se encuentra a la izquierda. Y el sagital del cervix para poder observar todo el canal endocervical. Entonces esta imagen nosotros nos la debemos de llevar siempre en la cabeza cuando vayamos a tomar nuestro estudio de biopsia de vellosidades coriales. Todo el orificio cervical, localización placentaria, el líquido amniótico. Y se dice que son 3 tiempos para realizar una buena toma de biopsia de vellosidades coriales. Debemos en el primer tiempo avanzar la pinza hasta el orificio cervical interno. En el segundo tiempo llegar al corium, a la placa corial de la placenta, y en el tercer tiempo la extracción de vellosidades coriales. Si no lo logramos hacer en esos 3 tiempos, no debemos de intentar una segunda ocasión en ese momento de la biopsia. Aquí vemos la pinza que se había comentado y su longitud, 25 centímetros, y su diámetro bastante corto. Aquí, cuando nosotros tenemos un útero en retroflexión, lo que debemos hacer es un giro de 180 grados nuestra mano para poder tomar adecuadamente la muestra y no lastimar ni romper el lámina. Debemos de guiar bien y observar bien todo el trayecto que va desde el orificio cervical interno hasta el corio. Todo se debe de visualizar bien por ultrasonido, y en el momento de que nosotros introducimos la pinza debemos de hacer un movimiento con la mano que le han denominado movimiento de limpiaparabrisas. ¿Esto para qué? Para evitar la mayor posibilidad de ruptura de membrana. También existe una falsa ruta. Nosotros, si no hacemos una rectificación adecuada de útero, podemos llegar a introducir la pinza y llegar a lo que es amnios y perforarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Bien, la extracción de la muestra la vamos a hacer con la pinza pegada a la placa corial. Vamos a abrir y avanzar 3 centímetros y debemos de obtener la muestra y retirar la pinza. Esos son los 3 tiempos y eso lo debemos de llevar en esta práctica. Si no podemos en esos 3 tiempos, no lo vamos a intentar en esa ocasión. Aquí debemos de verificar siempre con un tubo que se haya tomado adecuadamente la muestra. Vamos a mezclar con la solución y observar estas vellosidades. Si eso es observable, es una muestra exitosa. Y con la biopsia transabdominal, bueno, la podemos hacer con dos técnicas diferentes, una con una hoja de 19 gauchos y con aspiración, o con una pinza que es un trocar de 18 que está adaptado de tal manera que nosotros podemos introducir una pinza más delgada que se llama Cocoran, y con eso vamos a poder obtener la muestra. ¿Qué técnica se ha descrito para la biopsia? Pues transabdominal o transcervical. La transabdominal podemos hacer de 1 a 10 movimientos, refieren de arriba a abajo, con esta hoja de 17 a 20, y vamos a hacer succión. Al mismo tiempo que se va haciendo el movimiento, se va succionando y se obtiene la muestra. Y la transcervical con la pinza que ya les presenté, y la toma de muestra en placa corial. El momento ideal de las 10 a las 13 semanas, y nunca debemos de tomarlo antes de las 10 semanas porque se asocia más a hipoplasia mandibular, se asocia a que tengamos mayor muestra fallida y un mosaicismo en 1%. Si vemos, pues esto sería un poco de desventaja en cuanto al estudio de la amniocentesis. La pérdida fetal, la coriamnionitis, la ruptura de membranas y el hematoma van a ser una de las complicaciones asociadas al estudio de biopsia de vellosidades coriales, y la pérdida fetal del 0.2%, y dependiendo de quién la esté realizando y la experiencia, hasta el 1%. Se han reportado ya varios estudios donde analizan el riesgo de pérdida fetal en este caso fue de biopsia transabdominal contra la transcervical, y observan pues que no hay una diferencia significativa entre una y otra, de 1.9 y de 1.4%. En otro estudio aleatorizado estudiaron la biopsia de vellosidades contra la amniocentesis temprana, y aquí se dieron cuenta pues que existe una diferencia pues baja en cuanto a la pérdida de la gestación. Una de las complicaciones más comunes es el sangrado vaginal cuando realizamos por vía transcervical, y se presentan alrededor del 10% de nuestros pacientes. Y a las poco comunes, el escape de líquido amniótico. También se ha reportado que los niveles elevados de la proteína plasmática previo a la toma de la biopsia en la mujer se han asociado con un aumento en el riesgo de pérdida fetal. Entonces eso sería algo que nos podría orientar hacia qué consejería le vamos a dar a la paciente antes de la toma de la muestra.
Y bueno, ahorita les puse este video. Este es del grupo materno-fetal del Hospital Ángeles Lomas. El doctor Manuel Casillas es el que se encarga en ese hospital de realizar las biopsias de las vellosidades coriales. En este video vamos a observar, vemos el plano sagital, el corte que se encuentra en el útero, en sagital, la colocación del espejo de Collins, la rectificación del cervix. Aquí se trata de visualizar todo lo que es el trayecto del orificio cervical y esto que vemos aquí, esta región que tiene mayor ecogenicidad, es la punta de la pinza que va sobre todo el trayecto del orificio cervical, llega aquí al orificio cervical interno. En ese momento vemos que no es así como que tan sencillo de ir llegando, sin embargo aquí lo logra. Estamos a nivel del orificio cervical, aquí vemos la placa corial, que es el punto donde nosotros debemos de llegar. Seguimos observando el trayecto de la pinza. Recuerdan que la técnica decía avanzas alrededor de 3 centímetros. De hecho, vamos a observar la apertura de la pinza. Si no te vieron cómo abre, lo vuelve a avanzar un poco. Y en el momento en el que logra obtener la muestra, hace un retiro de la pinza en un solo tiempo. No debe de ser entrar y salir, debe ser en un solo tiempo. Y se observa claramente a través del ecógrafo cómo la pinza sale. Muy bien. Entonces ahora la pregunta será, ¿es correcto que nosotros digamos amniocentesis versus biopsia de vellosidades coriales? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que conocemos? Bueno, vemos que la amniocentesis se realiza en edades gestacionales tempranas, la biopsia, y la amniocentesis en edades gestacionales intermedias. Esa sería una desventaja de una contra otra. El procesamiento en cuanto a la biopsia es alrededor de 5 a 7 días y el procesamiento del cultivo de líquido es alrededor de 7 a 14 días. La tasa de pérdida en la biopsia es del 0.2% y la de pérdida en la amniocentesis del 0.1%. La insuficiencia de cultivo se ha reportado en menos del 0.5% y en el estudio de amniocentesis, muy seguramente ligado a la edad gestacional en la que se tome el estudio, es del 1%. La tasa de pérdida cuando nosotros hacemos una amniocentesis temprana es del 2.5% y es por eso que no está tan indicada o estaría contraindicada realizar una amniocentesis antes de la semana 15 y ruptura de membranas del 1.3%. También se han ya publicado diferentes estudios. Este es de un estudio canadiense donde compara la amniocentesis temprana contra la biopsia corial y observan que la amniocentesis temprana se asocia a 1% más de riesgo de presentar pie equinovago que la biopsia de vellosidad, además de que aumenta la tasa de pérdida del embarazo del 0.4 versus 2.1, o sea que aquí sí encontraríamos una gran desventaja entre un estudio y otro. Y este otro estudio donde nos dice que la biopsia de vellosidades coriales va a ser la prueba más recomendada en el primer trimestre porque es más seguro que la amniocentesis temprana. La mayoría de las publicaciones que yo encontré cuando busqué una contra la otra fue de amniocentesis temprana y biopsia corial, no de amniocentesis en el segundo trimestre. Y cuando hablaban ya de que encontraran algún patrón que fuera indicativo para interrumpir el embarazo, alguna malformación mayor, es cuando está indicada realizar la amniocentesis temprana. En este metaanálisis de 4 ensayos aleatorizados reportaron que donde confrontan la amniocentesis del segundo trimestre contra la transcervical, la biopsia transcervical, observan una pérdida del embarazo con un riesgo relativo de 1.40 y aborto espontáneo con un riesgo relativo de 1.50. Esos son los estudios que encontré donde comparaban un estudio con otro. Entonces, pues yo les dejo en mente esa tarea. Realmente podemos nosotros decir, ¿es mejor uno que otro? O más bien sería, consideramos que cada estudio tiene su momento y tiene sus indicaciones específicas. Les puse estos dos casos donde aquí tenemos una paciente de 37 años, indigesta, se acude a realizar el estudio de la semana 11
nosotros detectamos una longitud cráneo-cauda de 48 milímetros, una TN de 2.6 milímetros y un hueso nasal presente. Son sus marcadores primarios. Se realiza el duo test, donde obtiene una hormona gonadotrofina coriónica en 2.3 múltiplos de la mediana y una proteína plasmática de 0.65 múltiplos de la mediana. Entonces las preguntas serían: de acuerdo a la evaluación integral, sugiere la siguiente prueba diagnóstica. No podemos decir la respuesta porque nadie ha votado. ¿Aparece otra? ¿Ya? Bueno, no sé por qué no aparece. Va uno. Bien, entonces tenemos biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, cuadro premarcador, conducta expectante y evaluación por ultrasonido en la semana 22. Bueno, vamos a darle continuidad. Biopsia de vellosidad corial. Pues sí, el resultado, en este caso la indicación sería la biopsia de vellosidad corial debido a la edad gestacional. Si recordamos, la edad gestacional estaba en la semana 11.6. El tamaño de la longitud cráneo-caudal está dentro de las medidas y parámetros para realizar. La paciente tiene dos marcadores, a pesar de tener los marcadores ecográficos normales, tiene dos marcadores bioquímicos alterados. El múltiplo de la mediana de la fracción de la gonadotrofina se encontraba no me acuerdo el número, pero estaba alta, y la proteína plasmática baja. ¿Okay? ¿Cuál sería la complicación asociada a la intervención sugerida a la paciente? Pérdida fetal en un 1%, sangrado vaginal, pérdida fetal en 0.2% o no se han reportado complicaciones con este estudio. Exacto, pérdida fetal de 0.2%. Creo que les hice mucho hincapié en eso en cuanto a la pérdida fetal de la biopsia de vellosidades y de la amniocentesis. Nuestro segundo caso es una mujer de 32 años que es su quinta gesta, 2 partos y 2 abortos. Es originaria del estado de Guerrero, es de un nivel socioeconómico muy bajo. A nosotros nos llegan pacientes así de todos los lugares de la República y generalmente de nivel socioeconómico muy bajo. Acude a la unidad de medicina materno-fetal. Ella se realizó una ecografía por medio particular donde le reportaron hidrocefalia. Cuando nosotros la valoramos, encontramos un feto de 18.6 semanas por biometría, con holoprosencefalia lobar, polidactilia postaxial, un hueso nasal de 1.5 milímetros y sus 2 pelvis renales de 7 milímetros. El resto de los marcadores del segundo trimestre negativos. Entonces, de acuerdo a estos hallazgos, ¿cuál sería el pronóstico fetal y el riesgo para cromosomopatía? Malo para la vida y la función, con un riesgo intermedio. Malo para la vida y la función, con un riesgo alto. Bueno, pero con un bajo riesgo, o el riesgo podemos evaluar hasta que tengamos el test combinado. Muy bien, creo que todos coincidimos en que es malo para la vida y la función y con un riesgo alto. En este caso, lo que debemos de tomar en cuenta son las alteraciones que nosotros observamos en el segundo trimestre. En una holoprosencefalia lobar. Eso nos está orientando a que el pronóstico va a ser malo. Asociado a eso tiene otras alteraciones que nos podrían orientar hacia que este paciente tenga alguna cromosomopatía, principalmente trisomía 18 o trisomía 13. ¿Cuál estudio de diagnóstico prenatal le recomendaríamos a esta paciente? Biopsia de vellosidades, amniocentesis, le podemos realizar un cuádruple marcador o un triple marcador.
amniocentesis. Creo que se fijaron mucho en la edad gestacional. El estudio que nos queda en este caso para hacer un diagnóstico definitivo es la amniocentesis, el estudio citogenético a través del líquido amniótico. ¿Y cuál sería la complicación más frecuentemente asociada de acuerdo a la literatura con este estudio? Pérdida fetal del 0.1 al 1% por amnionitis menor al 1%, el escape de líquido del 0.15% o no existe ningún riesgo asociado actualmente a realizar este estudio. Muy bien, pérdida fetal del 96%. ¿Cuál es la edad gestacional óptima para realizar el estudio indicado? 11 a 13.6 semanas, 15 a 16 semanas, 15 a 20 semanas o 10 semanas. Muy bien. Sí me llama la atención que un 25% diga 15 a 16 semanas. Creo que en la plática fuimos muy puntuales de que actualmente está indicado desde la semana 15 hasta la 20, como estudio de diagnóstico definitivo la amniocentesis. Bien, les puse esta fotografía. Dicen que nosotros los médicos tenemos un nivel muy bajo de cultura. La verdad es que a mí me gusta mucho esta artista, Frida Kahlo. Ella le tituló La cama volando. Esta corresponde al neoimpresionismo y fue hecha en el año de 1932. Fue cuando ella estaba en un hospital de Detroit, el Henry Ford. Entonces ella había tenido ya varias pérdidas. Refieren que en este caso ella ya sentía o presentía que su bebé era hombre, le llamó Dieguito. Lo relevante de la pintura y lo que tendría que ver con nuestra plática es que dentro de la historia de esta pintura reportan que este bebé fue perdido alrededor de la semana 12 con una malformación. A esa malformación ella le pinta esta vena, todas son como venitas, y la pone aquí con este caracol. Este caracol simboliza la fertilidad, pero lo pone ahí como asfixiado, ¿se dan cuenta? Entonces eso hace alusión a que fue una malformación. Acá hace alusión a la fertilidad. Y en esto de aquí, a todo lo que, bueno, me imagino yo que ahí en ese hospital tenía un panorama y ella lo único que observaba era todo esto. En esta es una flor que le regaló Diego en esa visita durante su estancia en el hospital. Y esto le simbolizaba a ella la causa o el motivo de sus pérdidas. Una pelvis que no funcionaba, una pelvis que no era fértil. Así lo refiero. Entonces me hace muy bonita esta pintura y la quise compartir con ustedes.